Buenos días a todas y a todos. Por parte del Consorcio TCFD México y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, me gustaría darles la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy enfocada en las normas del ISSB, en particular en la NIF S1. Les recuerdo que estas sesiones son parte de una serie que el Consorcio TCFD organiza en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y con apoyo de GIZ México. Les decíamos la vez pasada que estamos organizando dos sesiones específicamente enfocadas en las normas del ISSB con el propósito de explicar cuáles serían las implicaciones del traspaso del TCFD a la Fundación IFRS. Y bueno, también me gustaría recordarles que las sesiones anteriores las pueden encontrar en nuestras redes sociales, que realmente lo que hemos tratado de hacer con esas primeras sesiones fue dar como un poco de contexto, introducción a las recomendaciones del TCFD, pero las sesiones que tenemos planeadas de ahora en adelante van a buscar a profundizar en ciertos temas, ¿no? Para que ustedes puedan beneficiarse y entender cómo se pueden abordar ciertos desafíos, por ejemplo, relacionado a planes de transición, la contabilización de emisiones y mejorar todo lo que tiene que ver con la divulgación relacionada con el clima. Pero como les decía, es muy importante tener también el contexto de qué implica la emisión y las normas del ISSB, ¿no? Y la sesión de hoy tiene tres objetivos. El primero es brindarles una introducción a las normas del ISSB y profundizar sobre la NIF S1 en particular. También el segundo objetivo de la sesión es explicar el gran trabajo hecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sustentabilidad, CINIF, y tenemos a Elsa García que nos va a dar una presentación para explicar ese trabajo. Y también vamos a tratar de mostrar un panorama de las tendencias regulatorias en materia ESG en Latinoamérica y también dar todo el contexto de cuáles podrían ser los países que posiblemente incorporen las normas del ISSB en su regulación nacional. Y antes de arrancar con la sesión, me gustaría presentarles a nuestras expertas y expertos que van a impartir la capacitación. Primero vamos a contar con una explicación o introducción que les comentaba que nos va a dar Arturo Rodríguez por parte de la Fundación IFRS. Desafortunadamente, Arturo, por temas de agenda, no se va a poder unir el día de hoy, pero tenemos una pregrabación. Él sí va a participar en vivo en la sesión programada por la próxima semana, pero sobre Arturo me gustaría decir que cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad. Actualmente es gerente de relaciones para Iberoamérica en la Fundación IFRS. En este cargo, Arturo lidera los esfuerzos en la región para generar conciencia entre las empresas, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad del ISSB, ¿no? Y actualmente Arturo está basado en la Ciudad de México. Nuestra segunda experta, Noelsa García, del CINIF, es presidente del Consejo Emisor y directora del CINIF. También es representante del CINIF y de México en el Sustainability Standard Advisory Forum del ISSB. Ha sido presidenta durante 2022 y miembro actual del grupo intergubernamental de expertos en normas internacionales de contabilidad y de reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y su trabajo ha sido reconocido con un premio otorgado por la ISAR con sede en Ginebra, Suiza, reconociendo nuestro trabajo hecho por el CINIF por presentar una de las 5 mejores estrategias en el mundo para implementar el reporte de sostenibilidad para pymes. Y por último, también tenemos a Fred Seifert, que es actualmente socio y director para Latinoamérica y el Caribe en la empresa NINT, que es parte de ERM. Ha trabajado anteriormente en Reif Uruguay, en UNEPFI, en Citawi Finance for Good y en GFLAC, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe.
y cuenta con una maestría en análisis de políticas públicas por parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Elsa Beatriz García Bojorges y yo, bueno, pues tengo el honor de presidir el Consejo, el Centro de Investigación del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad. El CINIF es el organismo encargado en México de emitir la normatividad, pues para justamente preparar los reportes empresariales. El CINIF tiene más de 20 años trabajando en las normas de información financiera y hace 2, 3 años se empezó a involucrar ya en los temas de sostenibilidad y bueno, el mandato de sus asociados nos ha llevado a también emitir la norma de sostenibilidad. Pero que quede claro que esta normativa que emite el CINIF es para entidades que no son de interés público, es decir, las empresas que no están cotizando en la bolsa de valores o que no son bancos, que no tienen interesante o importante, mejor dicho, de usuarios que estén requiriendo en todo momento información de estas entidades. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante con alguna lámina puntualmente dedicada a esto. El CINIF tiene 13 organismos asociados. Les doy algunos nombres. Están los reguladores, Comisión Nacional de Banca de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Secretaría de la Función Pública, la Bolsa Mexicana de Valores, están las asociaciones empresariales más importantes, por supuesto, el Consejo Coordinador Empresarial, está la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Asociación, eh, bueno, ya hablando de Asociación de Profesionales, está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el IMEF y también la Academia con la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración. Esto lo pongo en contexto para que ustedes se den una idea de por qué el CINIF está trabajando en esta temática. A final de cuentas, estos temas de sostenibilidad deben incorporarse a los estados financieros y definitivamente el CINIF pues tiene que tomar esta encomienda, este compromiso para lograr que el reporte empresarial sea un reporte más completo. Eh, Justamente voy a darles una explicación de los referentes que tomamos en el CINIF para poder aterrizar la norma para estas entidades que no son de interés público. En principio, los objetivos de desarrollo sostenible son un referente muy importante para México, como para muchos países. Los ODS o el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible representan un compromiso muy importante porque han firmado un acuerdo en donde se comprometen pues justamente para que en el año 2030 pues haya un cambio en nuestro entorno derivado de cambio en las acciones de los gobiernos, de las personas, por supuesto, de las empresas y de todos quienes vivimos para tener un mundo mejor. El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades propias, ¿no? Y esto implica que tenemos que llevar o tenemos que tener un desempeño en pro de la sostenibilidad, cuidando el medio ambiente, procurando por el desarrollo social. Hay una serie de temas que podríamos enumerar, no es exactamente la intención, pero todos ellos que nos llevan a cambiar nuestra forma de vida y el comportamiento empresarial. Particularmente el objetivo 12 habla de la producción y consumo responsables y este objetivo, bueno, pues está muy enfocado al sector empresarial en donde justamente se le promueve o se le compromete a cambiar sus formas de producción y consumo cuando éstas están afectando al medio ambiente. Pero más allá de adoptar prácticas de sostenibilidad o además de la adopción manifiesta, o mejor dicho, más allá del compromiso que se quiere que se manifieste por parte de las entidades para justamente ser sostenibles, este ODS promueve que las entidades sumen a su reporte empresarial, por supuesto, la información de su desempeño en aras de sostenibilidad o en aras de ser empresas sostenibles cada vez más. Entonces, este es un tema que está ahí en el radar, que está ahí en el ámbito internacional, que es un compromiso, especialmente hablo por México, un compromiso que se tiene asumido desde el año 2015. Este es un referente. Está el otro referente muy, muy importante,
la normativa internacional emitida por pues la Fundación FRS a través del International Sustainability Standards Board. Esta normatividad se diseñó pues justamente para ya agrupar a todo lo que había en el entorno, sigue habiendo en el entorno como marcos de referencia que desde hace varios años han estado pues dando guías a las empresas para presentar informes voluntarios. Entonces, estos marcos de referencia han ayudado a que se provea desde tiempo atrás información de sostenibilidad. Si bien son marcos muy fuertes, definitivamente había que alinear la normativa para a su vez alinear la información y tener una base global de información. Entonces se crea, ustedes lo saben, el ISSB en el año 2021 y pues se trabaja arduamente, muy focalizados a emitir las dos primeras normas que ustedes seguramente ya conocen inclusive, pero particularmente se le dio énfasis a la norma del clima por la importancia que se considera en el clima y desde luego tomando todas las metodologías del TCFD. Pero vamos a comentar un poquito más de esto. La normativa internacional y todos estos marcos de referencia surgen porque los inversionistas y acreedores, principalmente ellos en los mercados de valores, en todas las acciones de inversión o en la toma de decisiones de inversión o de financiamiento, pues requieren información sobre los temas ASG. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los temas ASG representan riesgos para las entidades y obviamente los inversionistas y los acreedores, ante todo y sobre todo, necesitan conocer información sobre el tema de riesgos. La sostenibilidad desde el punto de vista empresarial implica la capacidad de la empresa de mantenerse en el largo plazo, pues obviamente como un negocio en marcha. Entonces, sabemos que hay riesgos ambientales, sociales, gobierno corporativo y en general toda la normativa contable, la norma establecida desde hace muchos años son normas que han tomado en cuenta riesgos, riesgos de que no te paguen las cuentas por cobrar, riesgos de que el inventario se deteriore, riesgos de que la planta productiva no se recupere. Y definitivamente el tema de riesgoso entonces no es nuevo para la norma de información. Los estados financieros básicos no solamente los han tomado en cuenta, sino los han tomado en cuenta para la evaluación e impacto en los estados financieros. Ahora hay que ampliar nuestro espectro de lo que teníamos visualizado como riesgos y hay que sumar a estas evaluaciones los temas ASG. Por lo pronto hay que revelarlos cuando estos representen riesgos materiales o importantes, como le llamamos también, y esto ocurre cuando esos riesgos pudieran visualizarse como posibles afectaciones a los flujos de efectivo, cuando pudiera afectar el acceso a financiamiento de las entidades. Sabemos que muchas entidades, muchos fondos institucionales, los inversionistas en general hoy prefieren pues financiar a entidades que son sostenibles y están pues siendo más estrictos con el otorgamiento de recursos a entidades que no llevan a cabo acciones de sostenibilidad. Cuando estos riesgos estén afectando o pudieran afectar el costo de capital, hay que revelarlos. Definitivamente estamos ante una franca evolución del reporte empresarial. Este está tendiente a hacer un reporte que tenga información de una forma más completa, es un informe más holístico que nos muestre información que nos ayude a tener un mejor entendimiento, cómo explicar el modelo de negocio, la estrategia que tiene la empresa, los recursos con los que cuenta, porque no, también la contribución a los ODS, pero también y sobre todo información prospectiva para poder tener un mejor entendimiento de los riesgos, lo que podrían impactar en los estados financieros. Decíamos ya, esta es una información requerida por los inversionistas. Se creó entonces por parte de la Fundación IFRS este nuevo consejo, el International Sustainability Standards Board, que bueno, pues ya ha estado trabajando arduamente, tiene 2 normas emitidas y sigue en las labores de investigación y desarrollo de nuevos temas. Particularmente la norma S1. La norma S1, porque este organismo, dijimos, ya emitió estos 2 documentos en el año 2023, la norma S1 es la norma que establece las reglas generales de revelación de la información financiera relacionada con sostenibilidad.
El objetivo de este documento es requerir que una entidad revele información financiera sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad que se espera razonablemente afectarán los flujos de efectivo, el acceso a financiamiento o el costo de capital de la entidad, independientemente de que esta afectación sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Se espera que esta información pues, sea útil para los usuarios primarios. Esta norma define como usuarios primarios a los inversionistas y acreedores, especialmente a los que acuden a los mercados de capitales y que están en todo momento tomando decisiones de inversión o de financiamiento, es decir, que están tomando decisiones para proveer recursos a la entidad. Reitero que esta normativa requiere revelar los riesgos y oportunidades que son materiales y que puedan tener esta afectación probable a la entidad. Es importante hacer el énfasis de que no solamente los riesgos, sino también las oportunidades. Muchas entidades han encontrado nuevas formas de negocio, nuevas oportunidades justamente de actuar en una forma sostenible que les pueda generar valor y que definitivamente se considera que esta información es necesaria e incluirla en los estados financieros para que los inversionistas la conozcan. La normativa entró ya en vigor el 1 de enero de 2024, digamos, está ya lista para ser utilizada por las distintas entidades, pero hay que hacer el énfasis que cada jurisdicción decide cuándo, en qué momento y en qué términos se adopta esta normatividad. Y en México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores está, pues justamente en aras de tener un buen pronunciamiento, está estudiando la manera en la que habrá de hacerse esta adopción. Esperemos que pronto se emita el pronunciamiento que establezca la adopción por parte de las entidades que cotizan en la Bolsa de Valores, que son las entidades a las que va sobre todo focalizada esta normativa. Entonces, todavía en México no hay una obligatoriedad establecida para este documento, pero pues tenemos entendido que pronto tendremos una postura por parte de la CNBV. El contenido básico de la normativa S1 está dado o deberá darse en 4 áreas fundamentales. En la parte de gobierno corporativo o gobernanza, como un concepto más general, en la estrategia, en la administración de riesgos y las métricas y metas que la empresa tiene establecido para poder llegar a completar información de sostenibilidad. Vamos a hacer, pues, aquí un énfasis particular de esto, porque, bueno, justamente la idea era hablar de lo que es la S1 un poco más profundamente. En términos gobernanza o gobierno corporativo, dicho de una forma más amplia, se requiere que una entidad revele quién es el órgano encargado de la estrategia de sostenibilidad. Definitivamente la empresa es la que decide, no porque así lo establezca la norma contable, quién es dentro de la entidad, el órgano, la persona o el área encargada de establecer las políticas. Pero esta norma, al requerirnos una revelación sobre quién en el gobierno corporativo está encargado de esto, pues nos está haciendo la sugerencia o nos está promoviendo que sea el más alto órgano en la administración de la empresa, digamos el consejo de administración o alguno de los órganos o comités de apoyo. Podría ser, por ejemplo, el comité de autoría. Algunas empresas ya han conformado un comité de sostenibilidad. Ustedes saben que el Consejo de Administración tiene comités de apoyo que trabajan en una forma más focalizada en los temas relevantes dentro de la administración. Y entonces, al requerir revelar el órgano encargado de la estrategia desde un ángulo de gobernanza, bueno, pues se sugiere que lo ideal sea que esté el Consejo de Administración encargado de esto. Se requiere que se revelen las políticas, procesos y controles para monitorear los riesgos y las oportunidades. ¿Qué políticas se han establecido? ¿Qué procesos? ¿Cómo este órgano de gobierno está focalizado a la supervisión de todos estos temas? La estrategia es otra de las áreas que se requiere revelar. Se requiere revelar el plan para abordar los riesgos y oportunidades, es decir, después de haber identificado riesgos, después de haber identificado
el tipo de riesgo y haber medido los riesgos, se requiere que la empresa desarrolle un plan para abordar estos riesgos y oportunidades y pueda, pues justamente, poder transitar hacia un estatus de, digamos, un mejor estatus de sostenibilidad. Se requiere que la empresa haga un análisis de escenarios. El análisis de escenarios identifica, para poder identificar el posible impacto de estos riesgos y oportunidades. Y este análisis de escenarios también nos ayuda a darle un peso específico a los riesgos detectados y finalmente categorizar y establecer cuáles son materiales y cuáles no. Obviamente, sobre todo porque los materiales hay que revelarlos y obviamente también nos van a ayudar a establecer una mejor estrategia. Puntualmente hay que revelar los planes de transición hacia un estatus sostenible. Todo este análisis y especialmente el tema de análisis de escenarios va a ayudar a que la empresa determine y pueda explicar en las notas la capacidad que tiene ella para actuar en consecuencia ante la materialización de un riesgo. Es decir, si se alcanza a visualizar en esas proyecciones que se va a materializar un riesgo en el plan A, bueno, pues idealmente la empresa tendría que tener un plan B y un plan C y los planes que sean necesarios. Identificar esto por parte del usuario de la información, tener clara la capacidad de resiliencia que tiene la empresa para actuar en consecuencia de la materialización de los riesgos, pues esto es un dato muy importante para los usuarios y los tomadores de decisiones, usuarios de información y tomadores de decisiones. También se requiere que se revele lo que la empresa ha establecido como un sistema de administración de riesgos para identificar, cuantificar y monitorear los riesgos y oportunidades materiales relacionados con sostenibilidad. Y por supuesto, este modelo de administración de riesgos debe alcanzar a la cadena de valor, es decir, identificar todo lo que tenemos en esas entidades con las que una empresa ha creado interdependencia, los proveedores, los clientes, la cartera que estamos financiando, las entidades que conforman la cartera que estamos financiando, es a lo que llamamos cadena de valor y esta normativa nos requiere voltear hacia la cadena de valor y hacer ese análisis de los riesgos porque también son sus riesgos. Por ejemplo, una empresa de retail que esté pues necesitando ahí la proveeduría y que la lleven hasta su punto de venta o sus centros de distribución, podría estar distinguiendo que sus proveedores están contaminando mucho en el transporte de la mercancía y obviamente esta entidad en su punto de venta, aunque no tuviera algún tema importante de contaminación, lógicamente no podría decirse empresa sostenible porque estos productos pues ya traen una huella de carbono identificada con los mismos por la contaminación de los proveedores. Entonces hay que voltear a la cadena de valor y esto también se tiene que sumar a nuestro esquema de administración de riesgos. Y hay que revelar también las métricas que son los indicadores pues de medición de las acciones de sostenibilidad. Las métricas también se les llama métricas de impacto, qué es lo que la empresa está eh, midiendo, digamos, que podría traerle un riesgo. Por ejemplo, en el tema de clima, hay que revelar las métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, justamente porque en la medida en que haya esta contaminación, la empresa pues tendrá ahí un riesgo evidenciado y sobre ese riesgo habrá que revelar información. Entonces, la métrica justamente relacionada con el riesgo que se está revelando, habrá que revelarla también y las métricas y, perdóneme, y las metas y objetivos que la empresa se ha planteado para hacer mejoras. Hay comúnmente pronunciamientos de las empresas, por ejemplo, Walmart justo anunció hace algún tiempo que ellos en el año 2040 serían una empresa cero emisiones netas de gas efecto invernadero. Bueno, ese es un tema y ya está anunciado, ese es un objetivo y esto es importante que lo conozcan los usuarios de información, pero no solo esto, sino que a medida en que se vayan presentando los reportes, se vayan
anunciando estos alcances paulatinos de esa meta, cómo se está desempeñando la empresa y si la meta sigue en pie o va moviéndose en la medida en que se va alcanzando con mayor rapidez o contrariamente no se está visualizando una posible mejora, ¿no? En la empresa como se había previsto. En términos generales, esto nos requiere esta norma número 1. La normativa nos requiere una cuestión importante. La verdad es que la norma internacional ha trabajado muy rápido, pero no puede trabajar más rápido, déjenme decirlo así, de lo que es posible. Y entonces, hacer una norma, nosotros tenemos experiencia y hemos estado muy cerca de la Fundación IFRS desde hace muchos años, y hay normas contables que han tardado 10 años en pronunciarse, otras menos, 5 años, 6 años, pero definitivamente hacer una norma no es fácil y no es rápido. Y ellos, la verdad, han actuado muy rápido para establecer estos dos documentos. Una de las dos normas, que es la número 2, que no vamos a profundizar, pero la quiero mencionar, es la primera norma temática focalizada, en este caso, al tema climático. Pero hay muchos otros riesgos en el entorno en materia de sostenibilidad. Entonces, esta norma 1 nos dice, mira, tú vas, de todos los riesgos que tú identifiques, me vas a revelar la información en estas 4 áreas. Yo no te estoy dando información específica de qué quiero que me reveles si encuentras un riesgo de agua o encuentras un riesgo de biodiversidad o encuentras un riesgo en materia social. Lo que sí te digo es que si lo encuentras, vas a revelar esta información. Y te voy a requerir que para poder identificar los puntos claves de riesgos, te vayas a otras normas, nosotros le llamamos normas supletorias, que te vayas a SASB obligadamente, para que te den, ahí tú vas a encontrar indicadores sobre las áreas que se consideran tradicionalmente en tu negocio como áreas de riesgo, digamos. Entonces, tienes que apoyarte en otras normativas como SASB, como podría ser algunas normativas como nuevos pronunciamientos que haya en otros países que estén trabajando. Podríamos encontrar incluso como un punto de apoyo la normatividad europea cuando sea aplicable. El CDSB también es un marco de referencia que la normativa nos requiere utilizar. Entonces, es importante que ustedes tengan claro, por ahí en los párrafos 54, 55 de la normativa, esta S1 nos dice, tienes que identificar las áreas de riesgo apoyándote en otros esquemas normativos. En general, esto nos pide en materia de revelaciones de sostenibilidad y una segunda parte de la norma lo liga con las características cualitativas que debe tener la información y que debe ser la misma que toma la normativa contable. Nos dice esta norma 1 que la entidad debe emitir la información de sostenibilidad por la misma entidad que emite los estados financieros, es decir, si es un ente consolidado, la información será consolidada, si es un ente individual, la información será individual, que tiene que haber conexión entre la información de sostenibilidad y la información contable, es decir, riesgos que ya se están tomando inclusive en la norma contable pueden ser riesgos asociados con los temas ASG y debe haber una congruencia entre esa información. La información de sostenibilidad debe ser parte de los estados financieros, debe emitirse con la misma periodicidad que se emiten los estados financieros y todas las reglas generales de calidad de información que se toman para la parte de emisión o que están en las normas contables para emitir los estados financieros, deben ser tomadas en cuenta también para la información de sostenibilidad. Deben ser las mismas características o los mismos requisitos de calidad de información. Esto es la parte completa de la norma S1. Ahora les voy a hablar de lo que se está haciendo en México para aterrizar este documento. En México, decíamos ya que la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la que habrá de pronunciarse para hacer obligatoria esta normativa para las entidades de interés público. Déjenme antes darles este contexto. Las empresas se dividen, para efectos de establecer la norma de información, se dividen en dos grandes grupos.
en las entidades de interés público y en las entidades que no son de interés público. Esta clasificación la tiene la propia norma internacional, digamos, la Fundación IFRS, y se ha utilizado desde tiempo atrás para las normas contables. Pero esto es una clasificación fundamental, digamos, para todo caso, para cualquier normador, digamos. El CINIF también parte de esta base. Las entidades de interés público son aquellas entidades con obligación de rendir cuentas al público, como es el caso de las entidades listadas en una bolsa de valores, que son entidades que tienen muchos inversionistas y que tienen necesidad de emitir grandes cantidades de información muy detalladas, muy focalizada al tema de riesgos, para poder satisfacer las necesidades de quienes van a tomar decisiones de inversión o de financiamiento en este tipo de empresas. Se considera que los bancos que también son entidades de interés público, porque tienen muchos ahorradores, ¿no? Mucha gente que está invirtiendo su dinero allá en los bancos, lo está dejando en custodia del banco y todos los ahorradores en un banco, que son muchos, normalmente pues están interesados en la información del banco. Todos queremos que el banco sea una entidad estable y hay muchos usuarios requiriendo información para poder dar seguimiento a la estabilidad de un banco. Las AFORES, por ejemplo, también las aseguradoras son entidades que se consideran de interés público. Estas entidades, los usuarios principales de información son inversionistas, acreedores, reguladores y sobre todo requieren información de diversa índole, pero la información sobre los riesgos de este tipo de entidades es de suma importancia para ellos porque le van a transferir recursos a estas entidades y ellos quieren pues que sean inversiones lo más seguras posibles. Y las otras entidades que por exclusión son las que no son de interés público, son entidades que no tienen esa necesidad de emitir tanta información tan al lujo de detalle, ¿no? Son empresas que emiten información más hacia adentro de la empresa, a lo mejor van a pedir un préstamo bancario, eh, pero no son entidades que están todos los días sujetas a un escrutinio. Oye, qué riesgos tienes? Oye, se materializaron, oye, si se materializan, ¿por qué no tienen inversionistas que todos los días estén acudiendo a meter dinero? Más bien, y hoy lo estamos viendo con mayor claridad con los temas de sostenibilidad, son empresas que están empezando a ser requeridas para que las propias entidades que forman la cadena de valor les estén requiriendo ese tipo de información. Por ejemplo, hace un momentito hablábamos de Walmart y decíamos Walmart, para ser sostenible o para, mejor dicho, alcanzar su objetivo de cero emisiones netas, se va a voltear con su proveedor y le va a decir, oye, yo necesito que sea cero emisiones, porque si tú no eres cero emisiones, yo no puedo ser sostenible. Y entonces, o me das tu información de tus emisiones de gases de efecto invernadero o cambio de proveedor. Oye, ¿qué pasa si tiene un riesgo? Y dices, bueno, si tiene un riesgo, a lo mejor podría tener un quebranto, a mí no me afecta mucho porque yo simplemente no invertí y yo puedo cambiar de proveedor. Me interesa que mientras formes parte de mi cadena de valor, seas una empresa sostenible. Entonces, si bien es importante revelar información de riesgos, son empresas que tienen requerimientos menores en ese sentido. Son empresas que sobre todo estarán requeridas a proporcionar indicadores de sostenibilidad. El CINIF se focaliza a este tipo de empresas. Entonces, el CINIF trabaja sobre normativa de este tipo de empresas y toma de la norma internacional lo que podría ser aplicable a este tipo de entidades. El panorama se visualiza de esta manera, que las entidades de interés público, como son las que cotizan en la bolsa, como son los bancos, por ejemplo, bueno, pues sumen a sus estados financieros la información de sostenibilidad requerida por la norma internacional, con todos los detalles, con todas las metodologías que esta aplique, que se adopte plenamente. Aquí está en clarito, porque todavía no ha habido pronunciamiento de la comisión, pero esperemos que pronto se haga. Se ha mencionado que podrían ser obligadas estas entidades al 2025, pero no tenemos todavía un pronunciamiento en este sentido. ¿Y qué hace el CINIF? Entonces el CINIF dice, bueno, yo voy a trabajar sobre las entidades de no interés público. Pero nos encontramos ante otra problemática. Las entidades de interés público no es fácil obligarlas, además de que no tienen un conocimiento
pleno de lo que es el tema de sostenibilidad. Hemos comentado que estas son las 4 áreas en las que se va a requerir información a una empresa que ya haya terminado con toda su estrategia de sostenibilidad. Cuando una empresa se ha transformado, porque para revelar, la empresa primero debe ser sostenible y para ser sostenible debió primero medir, debió tener ya establecido una administración de riesgos, establecida una estrategia y haber establecido a nivel de su gobierno corporativo todas las políticas para establecer estas acciones de sostenibilidad y para monitorear su estrategia de sostenibilidad. Eso hoy día, tenemos que ser realistas, todavía no está plenamente establecida y especialmente en empresas que no están cotizando en la bolsa, en donde no se les ha requerido antes esto, no tienen conocimiento. Y dicen ellos, ¿a dónde volteo? ¿Cómo entiendo este tema de sostenibilidad? Entonces, lo que está haciendo el CINIF es, partiendo de esta estructura elemental de información que va a requerir la norma internacional y que se considera que es una información completa en sostenibilidad, lo que está haciendo el CINIF es llevar a las empresas de la mano a las que no son de interés público y está estableciendo, pronto estaremos emitiendo en el próximo mes de mayo, 2 normas. Una norma S1 y la otra S2 que están focalizadas en principio a requerir métricas. La S1 nos dice, para identificar tus riesgos y oportunidades, vete a SASB, vete a GRI, vete a otros estándares y obviamente la propia S2 cuando se trate de clima. Nosotros llevar a las empresas que no son de interés público a ver otras normatividades es un tema complejo. Entonces, el CINIF lo que ha hecho es identificar 30 métricas, las 30 métricas que se consideran de uso universal, y eso es lo que está estableciendo en su normatividad. En conclusión, el CINIF está por establecer una norma 1, que al igual que la norma S1 de la Fundación FRS, define el concepto de sostenibilidad, define las áreas de información, establece los requisitos generales de calidad de información, no establece puntualmente requerimientos. Es nada más una lista general de requisitos de calidad de información. Y en la norma S2 está incluyendo 30 métricas que han sido tomadas de estos estándares, por supuesto, de la norma 2. Vean ustedes, los estándares ambientales arrancan con las emisiones de gases de efecto invernadero y de SASB, GRI, la Unión Europea y los propios ODS ha elegido otros indicadores. En suma son 30 indicadores que se consideran de uso universal. Esto les va a ahorrar a las empresas el camino para ir a estos esquemas que podrían ser complejos. Son entidades que no tienen tantos recursos para tener consultorías, para tener apoyos externos que les ayuden a armar un reporte de sostenibilidad. Estas empresas van a ser requeridas para esta información, probablemente no por un banco, no por un regulador. Pero ¿qué estamos viendo en el entorno? Que las entidades que cotizan en bolsa van a ser requeridas pronto a tener información de sostenibilidad, pero incluir la información de su cadena de valor. Y normalmente las entidades que forman parte de su cadena de valor no están cotizadas en la bolsa de valores. Y entonces la suma de estos indicadores les ayudarán a tener información que van a poder proveer para estas entidades. Sí, estoy. En estas normas hemos dado formatos, 2 formatos, bueno, algunos formatos para que puedan poner fácilmente estos indicadores. Estos indicadores estarán dados en valores absolutos y en términos relativos para que sirvan como una medida de desempeño, y estos creemos que pueden ayudar a que una entidad, creemos que tienen distintos o varios objetivos estos métricas que están estableciendo. Primero, a la empresa a entender y su propio estatus de sostenibilidad. Punto número 1. Punto número 2, van a ayudar a proveer información a las entidades de su cadena de valor, quienes pronto les estarán solicitando para poder establecer acuerdos comerciales, para poder mantenerlos como proveedores, para poder mantenerse como clientes, y definitivamente también las entidades del sector financiero que estarán otorgando financiamientos. Hoy por hoy
ya están requiriendo cierta información para medir el desempeño de una entidad, porque prestarle a una entidad contaminante, prestarle a una entidad que está haciendo mal uso del agua, a una entidad que está en una zona de estrés hídrico, podría ser un riesgo importante para una entidad financiera, podría caer en el supuesto de estar financiando a una entidad que no tiene prácticas correctas o prácticas enfocadas a la sostenibilidad. Esto es en términos generales lo que estamos haciendo, promoviendo sobre todo que se haga una información poco a poco, lograr que la empresa poco a poco se esté adentrando a los temas de sostenibilidad para poder después hacer un reporteo más completo. En una segunda fase, el CINIF requerirá pues información de los otros 3 niveles. ¿Por qué? Pues porque hoy es una realidad que las empresas pymes, se les llama pymes también a estas empresas que no son de interés público. Hoy es una realidad que no tienen una estructura interna que les permita tener todo este monitoreo y toda esta generación de información. Por lo pronto empezaremos con métricas y en los próximos años, bueno, pues considerando que a partir de las métricas identificarán sus riesgos y establecerán en consecuencia una administración de riesgos, y sobre esa base establecerán una estrategia, y sobre esa base un gobierno corporativo o una gobernanza que conlleve el concepto de sostenibilidad, pues más adelante se les hará requerimientos de información, tal vez informaciones no tan detalladas, pero sí información de, digamos, reducida, pero sí que esté empujando a la empresa a tener todo esto pues ya establecido dentro de su entidad. En fin, esto es lo que tenemos previsto, y para concluir, lo importante es pues promover que se hagan cadenas de valor sostenible, que es justamente donde se desempeñan las entidades que son el foco del CINEF. Pues básicamente creo que ya estoy llegando al tiempo. Tuvimos que abordar la otra parte de la S1, pero espero que esta información pues les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Elsa. Definitivamente tu presentación nos ayudó mucho a entender el contexto, ¿no? Un poco que faltaba sobre la NIF S1, y muchas gracias también por darnos ese panorama de lo que podemos como esperar a nivel regulatorio en México, ¿no? Con el trabajo hecho por parte de ustedes, de CINIF. Y vamos a seguir la sesión tratando ahora sí de proyectar la presentación de Arturo. Esperemos ya no tener inconvenientes técnicos, así que por favor adelante, Juan Carlos. Gracias nuevamente. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer al Consorcio TCFD de México por brindarme este espacio para hablar sobre las normas NIF de sostenibilidad que ha desarrollado el ISSB, y también pedir una disculpa de que mi participación en este taller sea pregrabada. Estaré con ustedes en vivo la próxima semana hablando específicamente sobre la NIF S2, pero el día de hoy, tendrán que conformarse con esta grabación sobre la NIF S1, pero bueno, espero que sea de utilidad toda la información que se vaya a presentar aquí. En primer lugar, me gustaría empezar dándoles un vistazo de quién es la Fundación IFRS y este nuevo, relativamente nuevo organismo en el ecosistema de divulgación, el ISSB. La Fundación IFRS es una fundación sin fines de lucro que desde hace ya varias décadas está enfocada en brindarle a los inversores información completa, empezando primero con temas de contabilidad y finanzas tradicionales. Para ello, tiene un consejo que se llama el International Accounting Standards Board, o IASB, que de nuevo desde hace un par de décadas viene desarrollando lo que se conocen como las normas internacionales de información financiera, o NIF, y que permiten a empresas alrededor de 130 jurisdicciones a nivel global
estandarizar la información que se incluye en los estados financieros. Hace un par de años se crea un consejo hermano del IASB, que es precisamente el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB por sus siglas en inglés. Y este consejo tiene como objetivo desarrollar las NIF sobre sostenibilidad para también empezar a estandarizar la información que se incluye dentro de los reportes financieros, sobre todo en cuanto se refiere a información que le permita a los inversores entender cuáles son todos estos riesgos y oportunidades a los cuales se enfrenta una organización cuando pone en marcha su modelo de negocio. Cuando ustedes escuchen hablar de la Fundación IFRS y en particular de su Consejo sobre Sostenibilidad, el ISSB, van a escuchar mucho esta idea de la base global para la divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. ¿Y qué significa esta idea de la base global? Bueno, ustedes pueden verlo ahí en pantalla. Es básicamente tener un bloque grande que nos permita tener un lenguaje común que le hable a los inversores sobre sostenibilidad y sobre el cual se puedan añadir bloques más pequeños enfocados a satisfacer necesidades de información de otros grupos de interés, incluyendo requerimientos específicos de cada país y también requerimientos específicos de otras audiencias más allá de los inversores. Los que nos dedicamos a la sostenibilidad sabemos obviamente que hay un sinfín de actores que tienen apetito por conocer cómo las empresas están desempeñando en temas ambientales, sociales y de gobernanza, y es aquí donde viene la base global, ¿no? Si tenemos un lenguaje común que le hable a los inversores, sobre este lenguaje común podemos añadir ciertos tipos de divulgaciones, ciertos tipos de módulos para cubrir esas necesidades de otros grupos de interés. Importante mencionar que el trabajo del ISSB y lo que vamos a ver en los próximos minutos no se crea de la nada, sino que se buscó desde el inicio construir sobre lo ya construido. Y ustedes aquí ven en pantalla algunos marcos y estándares de los cuales se tomaron principios, conceptos e indicadores para crear las normas S1 y S2 que vamos a abordar de nuevo el día de hoy, S1, y la próxima semana S2. En el contexto de este taller es muy importante mencionar que, bueno, las recomendaciones del TCFD hoy en día ya son responsabilidad de la Fundación IFRS. Tras la publicación de las normas, como lo vamos a ver más adelante, el grupo de trabajo para la divulgación de información relacionada al clima se disolvió y dejó la responsabilidad de continuar con este trabajo a la Fundación IFRS, y espero quede muy claro en las próximas diapositivas cómo el trabajo del TCFD ha sido incluido dentro de las normas S1 y S2. Así que bueno, hoy en día, como lo he venido mencionando, tenemos dos normas internacionales, la NIF S1, que es un documento de requerimientos generales, que como lo vamos a ver, establece las bases de la divulgación y establece estos principios, conceptos que son necesarios para poder aplicar estas normas de manera adecuada. Si lo quieren ver de esta manera, la NIF S1 es el marco conceptual, es la constitución que rige, por así decirlo, a las demás NIF. Y bueno, también tenemos la NIF S2, que es un documento específicamente enfocado en el cambio climático y que, bueno, vamos a abordar a mayor detalle en la próxima sesión la siguiente semana. Antes de adentrarnos un poco a los aspectos técnicos de la norma S1, que es el tema del día de hoy, me gustaría simplemente mencionar que la publicación de estas dos normas se dio en junio del año pasado, de 2023, y un mes después de que se publicaron estas normas, IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, dio su respaldo al trabajo que hizo el ISSB con estas normas S1 y S2. Básicamente, lo que IOSCO mencionó a sus miembros, en el cual se incluye la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, fue un llamado a que consideren cómo incorporar estas normas en los marcos regulatorios de cada país. Así que bueno, importante tener esto en mente conforme vamos viendo lo que dice la norma internacional, y también sé que por ahí está Elsa, que también les va a dar un vistazo de lo que está haciendo el emisor de normas en México para aterrizar esa conversación a nivel de nuestro país. Pero bueno, sin más, me gustaría pasar el resto del día de hoy hablándoles sobre los requerimientos específicos que se incluyen en la NIF S1 y también sobre sus características principales. Empiezo con esta diapositiva que les muestra, bueno, 5 puntos que son importantes a considerar y que sí o sí ustedes deben de conocer de la NIF S1, empezando por el objetivo de la norma.
Esta norma pide a las organizaciones divulgar información sobre todos los riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad y que pudieran afectar las perspectivas de la entidad. Vamos a hablar sobre qué significa esto de las perspectivas de la entidad más adelante, pero básicamente el objetivo de la norma S1 es que las empresas brinden información material a sus inversores sobre todo lo que ellos consideran como riesgo u oportunidad en temas de sostenibilidad. El segundo punto tiene que ver con la definición de lo que es información material, y aquí me gustaría mencionar que uno de los beneficios que existe de tener una fundación IFRS que tiene ya de nuevo 2 décadas trabajando en divulgación financiera es que nosotros como nuevo Consejo de Sostenibilidad podemos tomar prestados ciertos conceptos y ciertas definiciones que han funcionado a lo largo de este tiempo para divulgar información financiera y trasladarlo al mundo de la sostenibilidad. Y eso es precisamente lo que se ha hecho con la definición de información material, que es la misma que hoy en día los contadores en más de 130 jurisdicciones a nivel global que utilizan las NIF contables conocen, ¿no? Entonces, bueno, si su empresa obviamente produce estados financieros basados en las NIF contables, ya existe cierto expertise dentro de su organización para utilizar esa definición y simplemente el reto sería trasladarlo a temas de sostenibilidad. El punto número 3 es bastante importante en el contexto de este taller porque, de nuevo, la arquitectura de esta NIF S1 se basa totalmente en las recomendaciones del TCFD, en esos 4 pilares que me imagino ustedes conocen o conocerán muy pronto sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades y métricas y objetivos. Vamos a hablar, obviamente, sobre cada uno de estos pilares más adelante, pero bueno, por ahora, importante mencionar que tanto la NIF S1 como la NIF S2 han tomado de manera fiel las recomendaciones del TCFD y las han incluido en el contexto de las normas internacionales sobre sostenibilidad. Punto número 4 tiene que ver con divulgaciones a nivel industria. De nuevo, los que nos dedicamos a la sostenibilidad sabemos que es muy distinto el perfil de riesgo y el perfil de oportunidades que tiene una empresa que se dedica, digamos, al sector hidrocarburos, que una empresa que se dedica al sector servicios o al sector tecnología o al sector salud. Obviamente, cada una de estas empresas utiliza diferentes tipos de capitales, de recursos, y por ende tiene diferentes tipos de riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad. Y esta NIF S1 hace mucho hincapié en que las empresas deben de divulgar información a nivel industria y hace referencia como material prioritario a los estándares SASB que me imagino varios de ustedes conocen. Y finalmente, el punto número 5 en esta diapositiva tiene que ver con cómo se entiende la sostenibilidad dentro de la NIF S1 y simplemente, mencionarles que, bueno, se han tomado diferentes conceptos y principios del marco de reporte integrado para entender y definir lo que es sostenibilidad. En particular, se ha tomado esta idea de que las empresas utilizan diferentes tipos de capitales: capital financiero, capital humano, capital ambiental, capital social, capital industrial, y que hay interacciones entre estos tipos de capitales conforme las empresas trabajan para generar valor o, en su caso, erosionar ese valor. Aquí les muestro las 7 secciones en las cuales está dividida la NIF S1. Por cuestiones obviamente de tiempo no me va a dar suficiente espacio para revisar cada una de estas secciones en detalle, pero sí vamos a resaltar ciertos elementos importantes dentro de algunas de ellas. Empezando por el objetivo de la norma, aquí antes de hablar sobre el objetivo, simplemente es mencionarles que si se pierden en la conversación, siempre van a poder ver en qué sección de la NIF S1 estamos hablando al mirar la barra de aquí arriba. Pero de nuevo, el objetivo de la norma NIF S1, como ya lo veníamos mencionando, es que las entidades divulguen información a sus inversores que sea financieramente material sobre los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que ayuden obviamente a la toma de decisiones de los inversores. Y de nuevo aquí aparece este término de riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que pudieran afectar las perspectivas de la organización. Y en ese sentido, aquí ya viene un poco más desglosado qué significa esto de perspectivas. Cuando hablamos de impactos posibles, ya sean negativos o positivos en las perspectivas de la entidad, la NIF S1 está hablando sobre impactos posibles en flujos de efectivo, acceso a capital y también el costo del capital en diferentes periodos del tiempo, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Entonces, básicamente cualquier tipo de riesgo u oportunidad que pudiera afectar a la empresa positiva o negativamente
en sus resultados financieros. Si pasamos ahora a la sección de fundamentos conceptuales, en esta sección de la NIF S1, ustedes van a poder encontrar información sobre, bueno, qué se considera presentación razonable de un reporte, el concepto de materialidad que vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, los límites de la entidad que reporta, ¿no? Dónde empieza y dónde termina esa obligación de reportar, si es con la matriz, con la subsidiaria, etcétera, etcétera, y también información sobre cómo pensar en la conectividad de la información. De nuevo, por temas de tiempo, solamente me da espacio de cubrir el tema de materialidad, pero simplemente volver a recalcar que la definición que utiliza la NIF S1 y por consecuencia la NIF S2 de lo que es información material ha sido tomada y prestada de las normas contables, y ustedes aquí ven en pantalla precisamente esa definición. La información se considera material si puede esperarse de manera razonable que cuando se omite, se expresa de manera inadecuada o se ensombrece, estos actos influyan sobre las decisiones que toman los inversores. De nuevo, es una manera un poco rebuscada de decir información que le es relevante al inversor, pero bueno, ahí está la definición formal. Y antes de continuar, simplemente hacer un comentario sobre quién es el responsable de definir lo que es información material o no. Esa responsabilidad siempre recae en la empresa, que es la que obviamente conoce su modelo de negocio y sus operaciones mejor que nadie, así que importante recalcar eso. Pasando a la sección de contenido central de la norma, aquí vemos de nuevo los 4 pilares del TCFD: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades, y métricas y objetivos. Y como ustedes verán en la siguiente diapositiva, se da un poco más de información sobre qué significa cada uno de estos pilares. En cuanto al pilar de gobernanza, lo que se está pidiendo dentro de la NIF S1 es información que permita a los inversores entender básicamente cómo está estructurada la organización, ¿no? Cuáles son los procesos, controles, procedimientos dentro del gobierno corporativo de una organización que esta entidad utiliza para monitorear, gestionar y supervisar los temas de sostenibilidad. Tenemos también el pilar de estrategia, donde se pide información para comprender la estrategia que la entidad ha puesto en marcha, al considerar riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Y de nuevo, importante mencionar que esto es en diferentes periodos del tiempo, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. El tercer pilar es el pilar de gestión de riesgos, y aquí lo que se pide muy puntualmente es información que le permita al inversor comprender cuáles son todos estos procesos mediante los cuales una organización, en primer lugar, identifica y después evalúa, prioriza y monitorea los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Y de cierta manera, esto es información que le va a permitir al inversor conocer cuál es el perfil de riesgo de una organización en cuanto se refiere a temas de sostenibilidad. Y finalmente tenemos el pilar de métricas y objetivos. En este pilar, la información que se pide es información cuantitativa, precisamente para entender, bueno, qué indicadores, qué métricas, qué KPIs está utilizando la organización para medir su desempeño en temas ASG. Y también no solo que hable de sus KPIs, sino también que hable sobre los objetivos que se ha fijado en cuanto a temas de sostenibilidad. Importante mencionar la línea que ustedes ven ahí abajo de estos rectángulos. Es importante que la divulgación que se dé a través de estos 4 pilares esté conectada, porque si lo ven de esta manera, este marco nos permite contar la historia de una organización, ¿no? Cómo estoy organizada internamente, gobernanza; cómo estoy considerando temas de sostenibilidad dentro de mi empresa, estrategia; cómo estoy maximizando oportunidades y minimizando riesgos sobre sostenibilidad, que sería el tercer pilar de gestión de riesgos; y finalmente, qué estoy haciendo para medir y cuantificar esos temas de sostenibilidad. Y también mencionar, bueno, ustedes ven ahí el logo de los estándares SASB. La NIF S1 es bastante puntual, refiriendo a las organizaciones que para poder cumplir con este último objetivo de métricas y objetivos, la empresa debe de considerar la aplicabilidad de las métricas que están incluidas en los estándares SASB. Estas siguientes diapositivas en realidad las voy a pasar muy rápido porque muestran de manera puntual
cuáles son los requerimientos de divulgación para cada uno de estos pilares. De nuevo, no me voy a detener mucho porque, bueno, son cuestiones muy puntuales de la norma, pero sí los invito a revisar cada uno de estos pilares dentro de la NIF S1 para que ustedes se den cuenta qué tipo de información, más allá de lo que acabo yo de explicar, es lo que está pidiendo la norma divulgar. De todos modos, yo voy a compartir esta presentación con el consorcio TCFD y ustedes van a poder revisar este contenido con muchísimo más calma más adelante. Pasando ahora a la quinta sección de la norma, esta norma se le conoce como, esta sección se le conoce como la de requerimientos generales, y aquí van a poder ustedes encontrar información sobre, bueno, qué fuentes de información están disponibles para ustedes para cumplir con los requerimientos de la NIF S1 y este marco que acabo de explicar que ha sido tomado por las recomendaciones del TCFD. También hay información sobre dónde incluir la información que se reporta, cada cuándo reportar esta información, temas sobre cómo incluir información comparativa sobre otros años y finalmente información sobre cómo preparar un reporte alineado a las NIF sobre sostenibilidad y qué es lo que se tiene que hacer para declarar que se está cumpliendo con los requerimientos de estas normas. De nuevo, aquí no me da tiempo suficiente para revisar cada uno de estos temas, pero sí me gustaría de nuevo recalcar uno en particular, que es precisamente este tema de las fuentes de orientación, para que ustedes se den una idea más o menos de cómo funciona este sistema de normas que se está generando con la NIF S1 como puerta de entrada y la NIF S2 como documento temático. Si bien lo recuerdan, el objetivo de la norma S1, que ya se lo deben saber para ahora, es pedirle a las organizaciones que identifiquen cuáles son estos riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad y que obviamente divulguen información que les sea valiosa a su inversor. Así que pongamos un ejemplo de una organización que una vez que hace este análisis de materialidad, identifica 3 temas que son importantes para divulgar información a sus inversores. Y siguiendo este ejemplo, pensemos que el primer tema es el cambio climático y también 2 temas adicionales que pudieran ser capital humano, por así decirlo, y digamos biodiversidad. Entonces, bueno, ¿qué debe de suceder para una organización que ha hecho este análisis de materialidad? Como identificó el cambio climático como tema prioritario para sus inversores, bueno, debe de ir a la NIF S2, que es precisamente este documento sobre cambio climático, y revisar los requerimientos de divulgación que hay dentro de este documento. Sin embargo, hoy en día no existen NIFs S3, S4, S5 para los otros temas que pusimos sobre la mesa, y en ese caso lo que debe de suceder es que la organización debe de considerar los estándares SASB, de nuevo importantes, porque dan este vistazo a nivel de industria de los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad de cada empresa, perdón, de cada industria. Y bueno, debe de ir a los estándares SASB y considerar la aplicabilidad de los temas y las métricas que se incluyen en estos estándares. También una empresa podrá considerar utilizar otras herramientas como lo son los estándares GRI y las normas europeas, siempre y cuando estos otros recursos le provean al inversor información valiosa para su toma de decisiones. Y finalmente, para terminar en este minuto y medio que me queda, mencionarles que, bueno, la NIF S1 también viene acompañada de apéndices que, en particular el apéndice B, dan ejemplos muy puntuales de cómo interpretar ciertas características o ciertos requerimientos de la norma S1. En particular, y relevante para esta audiencia y para este taller, ustedes podrán ver en la sección de información conectada que este apéndice B da ciertos ejemplos y mayor claridad sobre cómo conectar las divulgaciones que existen entre el contenido central. De nuevo, cuando vimos esa diapositiva de los 4 pilares, vimos una pequeña línea que interconectaba a los 4 pilares, y es precisamente esto a lo que se refiere o lo que ejemplifica en esta sección el apéndice B. Entonces les invito a, obviamente, descargar la norma S1 y también leer su apéndice B para tener un poco más de idea de cómo se está pensando en los 4 pilares del TCFD y en particular cómo se esperaría que se conectara la información entre gobernanza,
estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Simplemente antes de terminar, les dejo mis datos de contacto en caso de que haya alguna duda sobre esta grabación o de nuevo nos vemos la próxima semana en vivo y a todo color para poder hablar específicamente sobre la NIF S2 y contestar quizá algunas de las preguntas que hoy por estar grabado no pueda yo contestar. De todos modos, les recuerdo que estas normas están disponibles para su descarga en inglés y también en español, y su descarga es de forma gratuita, así que los invito también a revisar la página de la Fundación IFRS y seguirnos en nuestras redes sociales para siempre mantenerse informados sobre las novedades de estas normas. Sin más, vuelvo a agradecer el espacio y los dejo seguir con la agenda. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle a Arturo por apoyarnos con esta grabación. Les recuerdo que la próxima semana vamos a contar con la presentación de Arturo en vivo y vamos a tener una sesión sobre la NIF S2 para ustedes pueden como asistir y dirigir cualquier duda que tenga para Arturo la próxima semana. Y Fred, por favor, adelante. Vamos a seguir con una presentación sobre las tendencias regulatorias en materia ESG en Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias, Anka, y buenos días a todas y todos. Un gusto estar acá con ustedes. Voy a compartir pantalla un segundo. Eso, perfecto. Entonces, antes de todo me presento. Yo soy Fred Seifer, soy socio director para Latinoamérica y el Caribe de Armenín. Nosotros de Armenín somos la más grande consultora dedicada a los temas de finanzas sostenibles en la región. Trabajamos con los diferentes temas ASG, la integración de políticas, de prácticas y procesos de decisión de inversión para diferentes actores, instituciones financieras, fondos, empresas de diferentes sectores, a través de proyectos como sistemas de administración de riesgos ambientales sociales, estructuración, según opinión, de bonos sostenibles, estrategias climáticas, de biodiversidad y para diferentes temas ambientales y sociales. Nosotros tenemos un historial de más de 1000 proyectos en estos temas en 24 países de la región. Estamos presentes físicamente en varios países, incluso en México. Y desde el marzo del año pasado hacemos parte del grupo de ARREME, que es la más grande consultora de sostenibilidad del mundo. Entonces, eso nos permite tener una buena visión con toda esta experiencia, toda esta presencia local en diferentes partes, de ver un poco cuáles son las tendencias en temas de finanzas sostenibles en los diferentes países y cómo afectan a diferentes actores, tanto las instituciones financieras, es un poquito más mi especialización, pero también cómo afecta a empresas de sectores no financieros, de la economía real, y también explorar esta retroalimentación, porque lo que afecta a las instituciones financieras muchas veces afecta también a las empresas de diferentes sectores a través de la necesidad de obtener recursos de estas instituciones. Entonces, los bancos, fondos, diferentes sectores del sector financiero también aplican diferentes demandas a las empresas a depender de la regulación local, lo que son exigidos por parte de fondeadores, inversionistas y todo eso. Y lo que hemos visto en los últimos años en temas de tendencias en el mercado, en temas de finanzas sostenibles en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En primer lugar, y este va a ser mi enfoque en esta presentación, nuevas regulaciones financieras a nivel regional. Entonces, claro, Arturo y Elsa muy bien ya explicaron todo lo que es las NIF, pero acá voy a ser un poquito más específico en cómo estas iniciativas, estas normas a nivel mundial son aterrizadas al caso de diferentes países en Latinoamérica y el Caribe a través de demandas a regulatorios formales por parte de los reguladores locales. Pero hay también otras tendencias que ustedes van a ver durante mi presentación, lo va a hacer en el enfoque de la discusión, pero que alimenta también esta primera tendencia más amplia de la regulación,
que esto lo que hagamos de enfoque en carbono neutralidad, adaptación al cambio climático, más allá del tema de mitigación solamente, tener un plan de transición de cómo la empresa, la institución financiera puede cumplir con estas metas de carbono neutralidad, de adaptarse a los impactos del cambio climático a lo largo del tiempo, en general hasta 2050, pero con planes intermedios hasta 2030 y después de 5, 2 años, a cada 2 años tiene que ir poniendo acciones claras. El tema de biodiversidad y cada vez más la correlación entre biodiversidad con el clima y también saliendo de este punto de vista más de buscar identificar cuáles son los riesgos que afectan a las diferentes empresas, instituciones financieras, también identificar oportunidades y establecer flujos financieros para el desarrollo de proyectos, de iniciativas, de activos que tengan un impacto ambiental y social positivo, especialmente a través de esta promoción de mecanismos de deuda con etiquetado ambiental, social, climático específicamente, los bonos verdes sociales sostenibles, los Sustainability Linked Bonds o bonos ligados a la sostenibilidad que tienen que ver con metas y también, además de la emisión de bonos, también los préstamos con condiciones establecidas relacionadas con el desempeño ambiental y social de los tomadores del crédito, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que, claro, las regulaciones muchas veces en su inicio tienen una visión más general, ambiental y social, como vamos a ver, incorporando ya desde antes de las NIF S1, ya tenían varios de sus componentes allí, pero cada vez más van tornándose más específicas, incorporando el tema de clima especialmente, como las NIF S2, pero también algunos otros temas como la biodiversidad, como también esta visión de oportunidades. Entonces, me voy a enfocar un poquito más en estos temas de regulación formal de los diferentes países, cómo están caminando en este sentido y por qué es importante tener este debate. Sabemos que a través de IFRS, y IFRS cubre un 95% del PIB mundial, los diferentes países del mundo, y naturalmente estas normas van a impactar todos estos países, pero es importante ver cómo los países conectan estas normas desarrolladas más a nivel mundial al contexto específico de cada nación, ¿no? Entonces ahí, ¿cuáles son los plazos? ¿Cómo se dan los mecanismos para garantizar el cumplimiento de estas normas? Entonces, ¿cómo aterrizamos o tropicalizamos este contenido desarrollado de modo más amplio al caso específico de cada país? Y entender cómo esto está pasando en algunos países proporciona lecciones aprendidas para los reguladores de otros países, claro, pero también para los actores, instituciones financieras, empresas, entender cómo estas instituciones, sus pares en estos países están respondiendo a estas demandas y ya estar un poquito más preparados para cuando llegue el cambio que se aplique específicamente a su caso, ya estén mucho más preparados para implementarlos. Algo que es importante tener en cuenta es que los cambios no son generados solamente a través de cambios regulatorios. La mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe ya cuentan con iniciativas enfocadas en finanzas sostenibles, algunas bastante antiguas, como el caso de Brasil, con el Protocolo Verde, y algunas mucho más recientes, que buscan ya ir identificando cuáles son estas tendencias a nivel mundial, cuáles son las características de sus mercados y cómo empatar estos temas. Y estas iniciativas muchas veces se involucran con reguladores, con entidades que tienen esta posibilidad de influenciar en normas, políticas públicas y actúan en conjunto para definir directrices específicas para su país que funcionan dado el contexto local. Entonces acá no podemos minimizar, por ejemplo, toda la importancia del consorcio TCFD, del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y otros actores en tener la posibilidad de hablar con ustedes, diferentes actores del mercado, y buscar identificar los retos, las oportunidades y la importancia, verificar la importancia de estas normas para sus entidades y entonces establecer
apoyar la creación de estas normas aterrizadas al contexto local. Entonces, doy esta introducción para que, como vamos a ver, existen ya varias normativas a nivel local. Varios países aún, asimismo, no las tienen, pero en varios de estos países existen estas iniciativas que están buscando ya cubrir, no diría cubrir formalmente la brecha, porque es imposible, solamente los reguladores pueden establecer normas, pero ya ir preparando entidades de los diferentes sectores a revisar cuáles son los temas, cuáles son los posibles impactos de estas normas futuras, para que ya estén mucho más preparados para que cuando el cambio venga, ya estén, no diría listos, pero ya estén mucho más adelantados y puedan seguir haciendo sus negocios, sus prácticas, al mismo tiempo que se adecúan a las demandas específicas que van a venir con esta regulación. Este mapa que tengo acá es de una publicación que va a salir muy pronto en las próximas semanas, que desarrollamos junto con Ecobusiness Fund, en la cual revisamos cuáles son las normativas locales en temas ambientales, sociales en general, bastante con este enfoque en finanzas sostenibles que se aplica a instituciones financieras, a empresas bursátiles y todo eso. Como pueden ver, si comparamos este mapa, no sé, con un mapa de hace 5 años, igual, tendríamos mucho menos colores en este mapa. Eso ya nos da una información valiosa, ¿no? Tardamos bastante tiempo para llegar a una situación que tenemos a regulación formal para todo eso, lo que mencioné, de finanzas sostenibles, instituciones financieras, empresas bursátiles, etcétera. Pero el proceso de catch-up de los diferentes países va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, si Brasil empezó con su protocolo verde en 95 y sacó su primera regulación formal en finanzas sostenibles en 2014, o sea, ahí 19, 20 años, y después fue actualizando en 2021, después de 7 años, otros países están haciendo este camino mucho más rápidamente, porque claro, hay un contexto mundial diferente, hay mucho más presión por parte de los stakeholders para que existan estas regulaciones formales. Entonces, una vez más, la importancia de revisar estas regulaciones, estas lecciones aprendidas, para que veamos cómo una entidad de México, por ejemplo, ya puede irse preparando para los cambios que deben llegar. ¿Qué es interesante de ver? Estas regulaciones en general tratan de 4 temas, ¿no? En primer lugar, la gestión de riesgos ambientales y sociales, muchas veces relacionado con lo que llamamos de SARAS, sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, o tratan de la emisión de bonos sostenibles, bonos temáticos, ambientales, sociales, etcétera, que es un poco lo que mencioné al inicio, de la tendencia por deuda etiquetada. La parte de la reportería también es bastante importante y la parte de financiamiento sostenible, y aquí estamos incluyendo temas, por ejemplo, de taxonomías, temas relacionados con las características de productos financieros, de fondos, que se dicen fondos, productos financieros verdes, sociales o sostenibles, ¿no? En términos de distribución, cuando vemos las características de la regulación de los diferentes países, como mencioné al inicio, la mayor parte de estas normas que existen hoy día son enfocadas en el tema de gestión de riesgos ambientales y sociales. Acá tenemos el caso de Ecuador, de Perú, Honduras, Panamá, pero también casos donde existen más regulaciones como Brasil, como Costa Rica, pero este tema de gestión de riesgos es bastante fuerte y hace sentido porque en muchos casos, al empezar a trabajar con el tema de sostenibilidad, de finanzas sostenibles, la primera cosa que buscan las instituciones es entender cuáles son los riesgos específicos para mi institución y cómo puedo identificarlos y manejarlos de la mejor forma. Y a través de eso se desarrollan las debidas acciones. Y así es pensado, por ejemplo, las NIF S1, también las S2, y las NIF S1 tienen mucho que ver con el contenido de estas regulaciones que ya existen
en este tema de gestión de riesgos ambientales y sociales. Pero vemos que existen también regulaciones para otros temas de financiamiento, de bonos, de reporte, en menor número, pero una vez más, de forma cada vez más frecuente. Tenemos algunos casos interesantes que podemos utilizar como referencia y que con toda la certeza van a impactar a los reguladores cuando vean cómo implementar eso en sus respectivos países. Un caso bastante interesante es el caso de Brasil. La primera norma de Brasil, la 4327 del Consejo Monetario Nacional de 2014, demandaba de las instituciones financieras locales que tuvieran una política de responsabilidad social y ambiental. Había varias normas similares relacionadas, y claro, no solamente del Consejo Monetario Nacional, que se enfoca mucho más en el sector financiero, pero también de la Comisión Nacional de Valores, CVM, como la llamamos en Brasil, también para empresas bursátiles y todo eso, pero digamos que en esta época, 2014 y los años siguientes, no mucho después, tuvimos estas normas enfocadas en identificar los temas ambientales y sociales y tener una política, muchas veces una política bastante general de cómo identifican, cómo categorizan, cómo manejan y cómo monitorean estos riesgos a lo largo del tiempo. ¿Qué es interesante notar recientemente? Esta norma de 2014 ya incorpora varias cosas de la NIFES 1, pero vemos que las normas en los países donde ya existen hace más tiempo se están tornando un poquito más específicas. Y cuando digo específicas en general es porque están incorporando el tema climático o el tema de biodiversidad de modo más profundizado. Y exactamente lo que está pasando en el caso brasilero, que estamos incorporando acá el tema de clima. Entonces la nueva regulación que viene del 2021 cambia la regulación original para incorporar, en vez de una política de responsabilidad ambiental y social, una política de responsabilidad ambiental, social y climática. Y eso, una vez más, estamos viendo este movimiento a través del Consejo Monetario Nacional para instituciones financieras, pero también a través de la Comisión Nacional de Valores para empresas bursátiles. Y es exactamente lo que está pasando en el caso colombiano. Una vez más, tenemos acá la circular 031, que también es del año de 2021, que tiene un enfoque en clima, pero que es importante notar acá. Yo sé que el enfoque acá es S1, temas ambientales sociales, pero la norma, aunque que menciona el tema clima con más énfasis, también menciona el tema ambiental y social. Y lo que es muy interesante, la norma colombiana menciona explícitamente que se utilizaron del TCFD, del SASB, para crear las directrices de cómo cumplir con esta norma. Este punto es bastante importante, porque las normas de los diferentes países van naturalmente incorporando estas iniciativas internacionales y de modo cada vez más explícito. Entonces, por ejemplo, si la circular 031 dice que las empresas que emiten bonos en mercado local, ya sean instituciones financieras o otros tipos de empresas, tienen que tener prácticas, metodologías de cómo identificar estos riesgos ambientales sociales, cómo considerarlos y todo, con base en TCFD y también considerando lo que nos mencionó Arturo de los temas materiales para las diferentes industrias a través de SASB. Entonces, naturalmente, lo que vamos a esperar con la llegada de las NIF S1 y S2 es que esta regulación sea actualizada para decir, mira, lo que llamamos las recomendaciones TCFD en su momento, ahora tenemos que utilizar las NIF S2, que es como Arturo y Elsa mencionaron. TCFD hizo su rol, fue un grupo de discusión, creó sus recomendaciones que fueron incorporadas por las NIF. Entonces, hace sentido también en la regulación formal existe este cambio. De hecho, la Superintendencia Financiera de Colombia mencionó algo en este sitio con una circular más para fines del año pasado, ya diciendo que está analizando cómo incorporar estos temas de las NIF y FRS
S1 y S2 dentro del marco normativo local. De hecho, lo que dijeron es sigan con las orientaciones que existen hoy, pero esto está siendo analizado y va a impactar a las instituciones muy prontamente. Algo similar ocurre en Chile y acá los emisores inscritos en el registro de valores necesitan elaborar y remitir a la comisión local una memoria anual, y dentro de esta memoria anual hay un capítulo de gestión de riesgos y oportunidades, hay los temas ambientales sociales y hay también la parte climática más específicamente. Entonces acá una vez más hablar cuáles son los riesgos y cuál es la capacidad de la institución en manejar estos temas. Entonces ya existen normativas en los diferentes países incorporando algunos aspectos de estas nuevas normas NIF, claro, muchas desarrolladas, la gran parte desarrollada antes del lanzamiento oficial de las NIF el año pasado, pero que ya incorporan de alguna forma porque se utilizan de estándares internacionales como el CFD y todo. Entonces, digamos que no va a ser un choque tan grande para las instituciones en estos países porque hay una conexión entre lo que ya estaban desarrollando con estas nuevas directrices. Y ya hay directrices explícitas de algunos países que las normativas vigentes en cada país van a cambiar. Acá yo doy fuerza a dos casos. En Brasil, fines del año pasado, el Ministerio de Finanzas y la Comisión Nacional de Valores, la CVM en Brasil, anunciaron que van a utilizar la IFRS S1 y S2, van a incorporar estos temas formalmente al marco regulatorio brasileño y van a desarrollar una hoja de ruta de cómo utilizarlos. Esta hoja de ruta comprende el periodo de 1 de enero de este año, donde las normas a nivel mundial ya están siendo implementadas, pero el país las va a utilizar a integrar a su marco regulatorio de modo formal, o sea, va a ser obligatorio su uso a partir de 2026. Y fechas muy similares fueron divulgadas también en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos a través de una circular mencionando que empresas con obligación pública de rendir cuentas van a reportar a partir de 2026, considerando el cierre fiscal de 2025. Hay algunas excepciones, entonces otras empresas pueden ser obligadas a reportar a partir de 2027. Lo que es importante extraer de estos dos casos. En primer lugar, varios de los países, más de la mitad de los países de Latinoamérica y el Caribe, ya divulgaron de alguna forma que van a utilizar estos estándares NIF de manera obligatoria y voluntaria desde ya. Entonces, el caso, la mayoría de los casos, voluntaria por algunos años, 2024, 2025, como si fuera un periodo de gracia, y a partir de 2026, como vemos en el caso de Brasil y Costa Rica, de modo más obligatorio, pero eso va a depender de cada país, pero ya empezamos a ver, claro, una muestra muy pequeña, pero alguna tendencia en ese sentido. Entonces, más de la mitad de los países de la región ya divulgaron alguna circular en este sentido, y mientras que a algunos otros países no, pero claro, eso debe pasar muy pronto. Y vemos claramente que lo que se busca acá son dos cosas. Uno, donde hay marco regulatorio formal desarrollado especialmente para el sector financiero, se va a plasmar estas nuevas directrices en lo que ya existe, haciendo los debidos cambios. Y eso también se aplica a las normas asociadas a empresas bursátiles y todo, de las respectivas comisiones nacionales de valores. Y en los países donde no existe regulación de este tipo formal, lo que debe pasar es un proceso de catch-up mucho más rápido, ¿no? Las nuevas normas ya van a considerar, digamos, el estado del arte de estos temas, entonces nos espera que sea un proceso, arrancamos con una norma bastante amplia, más floja y todo, y después vamos especificando las demandas, no, de una podemos esperar que las nuevas normas ya sigan las mejores prácticas internacionales, hasta mismo porque ya tenemos mucho más casos de estudios, muchas más lecciones aprendidas
en los diferentes países de la región que podemos aprovechar al caso específico. No quiero, claro, meterme en el caso de México. Ya tuvimos la excelente presentación de Elsa de cómo se va a dar este proceso para el caso mexicano, específicamente cómo están trabajando en eso. Lo que quiero acá es dar este pantallazo de lo que está pasando en los otros países para que ustedes, instituciones de diferentes sectores, de diferentes segmentos, puedan mirar a estos países, especialmente aquellos que ya están avanzando un poquito más rápido, que ya tienen definiciones bastante claras de cómo va a ser el proceso, para que tengan referentes y puedan buscar información de cómo está siendo el proceso, cómo las empresas están actuando para cumplir con estas normativas S1 y S2 y puedan también traducir estas lecciones aprendidas a cada uno de sus casos. Entonces, yo me quedo acá desde mi lado, solamente buscando complementar un poquito más lo que mencionaba Arturo y Elsa de modo mucho más profundizado, y cualquier cosa estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred, por tu excelente presentación. Creo que es muy relevante lo que comentabas, ¿no? Que los países que ya han integrado en su regulación algún elemento de las recomendaciones del TCFD no van a sufrir como tanto o no van a tener como las empresas necesariamente un choque, ¿no? Por la incorporación de las normas como tal. Y hay un par de preguntas en el chat. Las primeras son para Elsa. Y por parte de Valentina Villa hay dos preguntas. ¿Quién revisará la información que se divulgue por parte de las empresas? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa y qué consecuencias hay si no se cumplen? Bueno, sí está ya emitiéndose una normativa, una regla de auditoría para el aseguramiento de la información, dar mejores guías para que el auditor pueda revisar la información de sostenibilidad independientemente del marco normativo en el que esta información se esté preparando. De cualquier manera, los auditores, bueno, pues tienen referentes y sobre eso se apegan para hacer alguna calificación de la información de sostenibilidad. Entonces está esto en un proceso de evolución, todavía no hay plena experiencia en esto, está cambiando todo, la norma internacional acaba de surgir, entonces eso está evolucionando en este mismo momento, pero definitivamente ya tenemos expectativa de que la información pueda tener algún nivel de aseguramiento. ¿Qué pasa si no se emite información de sostenibilidad? Depende de las características de la entidad. Si una entidad está cotizando en la bolsa de valores y tiene el requerimiento por parte del regulador, pues se tiene que cumplir sí o sí porque hay sanciones. De lo contrario, si no se cumple, el regulador tiene la facultad de establecer sanciones que podrían ir incluso a topar la cotización de la empresa, ¿no? Cuando no está presentando ella la información en los términos que el regulador ha establecido. Cuando la empresa no es de interés público, ahí tenemos el tema de que no hay una obligación o no se puede forzar a la empresa a que aplique la normativa, pero ciertamente el entorno económico en el que la empresa está operando la va a empujar a eso porque le van a empezar a pedir los proveedores, los clientes van a empezar a pedir la información para poder seguir manteniéndose, decíamos, en las cadenas sostenibles. Los bancos, los fundadores en términos generales, están también ya requiriendo cierta información de sostenibilidad. Entonces, si bien ahí no hay una regulación específica, sí el entorno va a empujar a las empresas a que apliquen la normativa. ¿Sí? Y hay otra pregunta, creo, ¿o es? Sí, tendría sentido que un municipio o estado revelen la información de sostenibilidad de acuerdo con el estándar de CINIP. Bueno, definitivamente hay muchas entidades, así tendría que ser. Las personas y las entidades no tenemos en todos los casos acciones de sostenibilidad y la normativa del CINIP está también muy enfocada a medir el desempeño en sostenibilidad. La idea es ir más allá del reporte como tal. La idea es empujar a que las empresas lleven a cabo acciones de sostenibilidad. Entonces hay entidades que están contaminando mucho, refinerías, hay instalaciones del gobierno que no están teniendo prácticas sostenibles, y no solo ambientales, sino en el tema social. Entonces, claro que tiene sentido que las entidades del gobierno también apliquen la normativa. De hecho, ellos
tienen un pronunciamiento interno que se basa en las normas del CINIF y estaríamos esperando que también abarcaran esta parte de sostenibilidad, aunque todavía no lo puedo asegurar. Muchas gracias, Elsa. Y hay dos preguntitas más para ti. La primera es si sabrán qué párrafo específico de la NIF S1 se refiere a revelar los riesgos y oportunidades asociadas con el clima de la NIF S2. Me parece que es una pregunta muy específica. No sé si tienes la Sí, información. Si no, sí, ok. sí, claro, sí la tengo. Mira, creo tener la respuesta. Hay un apartado en la norma internacional, concretamente en los párrafos 54, 55. Ahí es donde se dice que para identificar riesgos se tiene que apoyar la empresa en las normas temáticas de la Fundación IFRS. Si no está la información en las normas temáticas, entonces ahí mismo te dice que te tienes que ir al SASB y si no al CDSB y a otros marcos. Pero dentro de este primer referente que te dice, debe de la empresa utilizar las normas temáticas, ahí está contenida la S2. Entonces, esta norma S1 te lleva directamente a una conexión con la norma S2 y a revelar todo lo que tengas que revelar. Muchas gracias, Elsa. Una última pregunta para ti es ¿cuándo serán publicadas las normas? Las normas del CINIF tenemos previsto hacer el lanzamiento el 7 de mayo. Haremos un evento específico y las tendremos disponibles para que, bueno, pues se puedan ir revisando porque la obligatoriedad está marcada para el cierre del 2025. Las entidades que no están cotizando en la bolsa no necesariamente emiten información a fechas intermedias, así que esta información será requerida para el cierre anual del 2025. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Fred, si se puede acceder a las regulaciones que comentabas, por ejemplo, en Argentina, no sé si en el caso de todos estos países, si es algo que esté disponible públicamente. Sí, la normatividad está disponible públicamente. Lo que es, claro, eh, si hay una lista de la normatividad, se queda mucho más fácil de ver. De hecho, nosotros tenemos una publicación, dos publicaciones, una que hicimos con UNEPFI y otra con Ecobusiness, que tiene una revisión del estado del arte de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, convenciona estas normas. Puedo enviar a ustedes junto con el contenido de esta sesión para que la revisen y ahí hay los enlaces para cada una de estas normas y muy prontamente también vamos a tener esta publicación que es totalmente enfocada en la normatividad vigente en los países de Latinoamérica y Caribe y las tendencias que una vez la tenga también comparto con ustedes para que sea mucho más fácil acceder, pero sí, esta es información pública entonces es mucho más un tema de organizar dónde está esta información y con estas publicaciones se queda un poquito más fácil. Muchas gracias, Fred. Y por último, en nombre del consorcio TCFD México y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, me gustaría agradecer a todos y a todas y a todos por habernos acompañado a la sesión del día de hoy. Me dio mucho gusto ver el número grande de asistentes que se conectaron el día de hoy, lo que claramente muestra el interés que se tiene en torno a las normas del ISSB. Les recuerdo que tenemos otra sesión planeada para la próxima semana que buscará profundizar sobre la NIF S2. La sesión es el miércoles 8:30 de la mañana, hora de México. Y también me gustaría agradecer a las expertas y expertos que nos acompañaron el día de hoy, a Arturo Rodríguez de la Fundación IFRS, a Elsa García de CINIF y a Fred Seifert de la empresa NINT. Y les recuerdo que las grabaciones las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del Consorcio TCFD México, pero que también les vamos a compartir la grabación del día de hoy y los materiales a sus correos. Y les deseo un muy buen día a todas y a todos.